Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Todo depende del país donde estéis viendo el programa. Es un enorme placer estar aquí otra vez con vosotros, celebrando el 40 programa de La Verdad te hace libre, la charla random entre alquimistas. Eh, y por supuesto, con unos compañeros, hermanos de alma, Patti Sandoval y Niglo Izaga, y una invitada muy querida por nosotros, que es Ángela Cantero. Muy buenas noches, Nicky, Patti y Ángela. Buenas noches. Entonces, En realidad, ahora, es mi que si secretaria. empezamos de nuevo todo. No, no hace falta, no hace falta. Sí, sí, es así totalmente. Y además, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Porque eso, yo hace unos años, pues empecé un curso de milagros, ¿no? Cuando estuve en mi tratamiento con el cáncer, y para mí era base, o sea, el curso de milagros era mi medicina. Y lo dejé, ¿no? A media, bueno, un poco más adelantado. Y luego intenté retomarlo. Y claro, yo en mi mente, ¿no? Decía, si lo he dejado a medias, tengo que volver a empezarlo. Porque claro, hace ya un tiempo, tal, y empecé y no. Era como y de repente esa voz me dijo, es que el tiempo no existe. Entonces tú ya has hecho esa parte del curso, tú no puedes volver a empezar de nuevo porque tu mente te diga que hay que ver que has fallado no, esa parte de tu mente ya ha cambiado. Entonces, claro, o sea, eran como las lecciones se me hacían muy densas, como muy pesadas, y mira que repetí una frase, pero no vibraba. Y cuando empecé a retomar desde donde lo había dejado, o sea, fue magia, ¿no? Y entonces digo, es que, claro, justo una de las cosas que dice un curso de milagros es que el tiempo no es real, es una de las mentiras. Entonces, yo misma estaba perpetuando la idea del tiempo, pensando en que si he estado un año sin coger un curso de milagros, pues ya tengo que volver a empezarlo porque ha habido tiempo, ¿no? Entre medias, cuando no lo hay. Ajá, así Entonces, es. tiene como mucha magia, no sé, a mí me A encanta. mí me encanta que una de las palabras más reiteradas hasta ahorita por lo que ya en lo que llevamos el programa que ha dicho Ángel es magia. Ajá. No sé si lo notaste. Es que hay una anécdota que en privado la cuento con mucho gusto, no quisiera en público, pero tiene que ver con magia y tiene que ver con el curso, el autor, llamémosle así, del curso de milagros, y tiene que ver con el nombre del canal de YouTube de Revela tu Magia. Pero bueno, todo Sí, siempre está relacionado y a lo que me gustaría poner en la mesa ahora sí, que se me hace valioso por esto. Estamos convencidos y alcanzamos a ver que los cambios, los propios y por supuesto los de toda la gente, suceden cuando tienen que ser. Normalmente uno siempre quiere incluso hasta presionarse a uno mismo. Por supuesto que a los demás hasta creo yo a veces con más facilidad, ¿no? Tienes Ajá. que hacer esto en este instante y cambiar y Ajá. pensar así y ver las cosas como yo las veo. Y uno también pues se autogestiona desde ahí, ¿no? Desde yo debería de hacer esto ahorita cuando la invitación es a relajemos, soltar. respiremos, las cosas no alcanzamos todavía desde donde estamos a comprender cómo son. Y si alcanzáramos a comprenderlas y a ver hasta allá, pues justamente lo que sucedería es, relájate, ¿ya viste? Ajá. Todo está bien, tranquilo. Pero algo que me gustaría poner en la mesa, a pesar de esto que acabo de comentarles, normalmente uno también viene de ahí, hemos pasado por ahí, uno tiene hambre de ver las cosas de otra manera, está uno en esta desesperación y presión por comprender a lo mejor un curso de milagros, en el caso de lo que estamos hablando en específico, y pues empezando el libro y empezando las lecciones y empezando los conceptos que están vertidos en este libro, pues se da uno pero contra la pared durísimo, ¿no? Y empieza uno a manifestar una resistencia. Y a mí me gustaría preguntarte, Ángela, porque obviamente pues tú seguro ya pasaste por ahí, es
¿qué crees? O sea, si tú le pudieras decir algo a Ángela de aquel tiempo, de aquella versión a donde justamente se presentaban estas resistencias, o veías la lección como muy revuelta, complicada, con términos que a lo mejor no podemos... Sí. ¿Qué le diría esta Ángela a aquella Ángela en función de aquel momento que pasaste? Pues bueno, le diría lo que en aquel momento me dije, entre comillas, porque mm, yo estoy convencida, hay una voz ahí que pues será mi ser o será, no sabemos yo ya no quiero ni ponerle nombre, pero Ujú. siempre hay una voz muy contundente, ¿no? Y es, a lo mejor tu cerebro no lo está entendiendo, pero una parte de ti sí. O sea, hay una cosa en ciertos libros, en ciertas lecciones, que al final creo que el mayor problema es que no estamos acostumbrados a escucharnos en todos nuestros ámbitos. Entonces, cuando se nos presentan unas lecciones de esa magnitud, es que nuestro cerebro no sabe por dónde cogerlo, pero es que esas lecciones no están hechas para nuestro cerebro, tal y como Ajá. nosotros lo entendemos. Entonces, Mm. para empezar, buena señal que no lo Ay, yo entienda. amo a esta mujer. Porque si lo entiende, es que viene de las creencias que tenemos integrados desde niños, ¿no? Es como que 2 y 2 son 4, pues eso yo lo entiendo. Entonces, lo primero es que es buena señal. Y luego lo segundo, me gusta ver si esa resistencia es mm, un sinónimo de por ahí no, o de lo que decimos, o de ve un poco más allá, o espera un poco más, o quédate aquí, que es un sí, aunque tu cerebro no lo entienda. Y es escucharnos. O sea, a mí hay algo que me pasa cuando escucho, o sea, cuando leo un curso de milagros, o por ejemplo cuando escucho a Sergi Torres, que para mí es una persona que él empezó además por un curso de milagros, que lo descubrí luego después. No lo entiendes, pero el cuerpo te vibra. Por lo menos a mí hay algo dentro que me vibra, pero claro, para eso tenemos que estar en ese entrenamiento de escucharnos, ¿no? De poder percibir más cosas más allá de solo lo que nuestra mente nos está diciendo, eso no, que no me gusta o no lo entiendo o no, esas limitaciones. Porque si me vibra el cuerpo, es por ahí. Aunque mi cerebro no lo entienda, y al final, cuando estamos descubriendo una sensación más profunda, que es más plena, o sea, ya ni siquiera más satisfactoria, porque lo es más satisfactoria, pero es como algo más pleno, decimos, es que es por ahí. O sea, para mí, mm, y estoy en un punto de mi vida en el que he cogido una perspectiva y ahora puedo valorar la perspectiva que tengo, de decir, cuando yo siento que es por ahí, es que es por ahí, aunque nadie me entienda, aunque ni yo misma me entienda, pero hay algo, una voz. Yo a veces lo identifico con esta vibración, pero hay veces que entre todo el barullo de mi mente hay una voz. Hay una voz que es diferente a las demás, es como más contundente, ¿no? Y a lo mejor a veces esa voz me dice, todavía no lo entiendo, todavía no lo entiendo. Y Sí. entonces vale, pues yo me quedo, ¿no? ¿Cuál es mi labor en este momento? Pues quedarme aquí. Todavía no lo entiendo, pero yo me quedo, sigo y luego, ahora sí, ¿no? Y entonces un poco, no es muy complicado, en realidad lo es y no lo es, pero ¿Sabes a qué ahorita que dijiste así? Se me figura como, no sé, invento esto, ¿no? Cuando en tu cumpleaños o en Navidad alguien te regala una chunche, una cosa que de pronto ves y dices, ¿y esto para qué, no? Órale, pues gracias, muy amable, y lo pones en el closet. Hasta que de pronto, quién sabe cuánto tiempo después, que pueden pasar años enteros, de pronto llega alguien con algo, una botella de vino para abrir, y dices, ¡ay, el cosito este que me regalaron que tengo en el closet espera! Y hasta allá haces como el Clic. fuck, el clic de mira, eso Mira que para qué. pensé que, ajá, y esta cosa, ¿para qué la quiero? ¿A quién se le...? De pronto se te ofrece y mágicamente se crea este clic conexión con que, claro.
Y ese sacacorchos que originalmente pensamos que no servía para nada, ¿para qué lo teníamos? Ay, bueno, pues gracias. De pronto es lo que resuelve el tema. Y ese sacacorchos, lo más hermoso de todo esto, que esto lo pueden poner en duda todo lo que ustedes gusten, pero el curso de milagros ya lo tenemos integrado. O sea, son cosas que ya sabemos desde nuestro Sí, ser. esa es la magia. Este es el bypass del que hablaba Ángela, ¿no? Porque lo que bypassea es el ego, es el personaje, el que ve el mundo y que se cree que tal cual es lo que vemos y que nada más lo físico existe y todos los etcéteras, porque acá nos la podemos, literalmente desvivir en contar todo, el desmenuzar lo que es el mundo y bla, bla, bla hasta que justamente empezamos a cachar el truco. Hay un youtuber que vemos que no tiene nada que ver con lo espiritual, que de pronto dice la nave payaso, refiriéndose al planeta Tierra. Y aunque sí hay un dejo un poco De conciencia. sí, 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 por supuesto que hay conciencia ahí, pero es este rollo de ver los trucos y de pronto de ya no comprarse la narrativa o las narrativas oficiales y verse uno. Quizá, porque también creo que todavía no nos vemos total y absolutamente desde allá, pero estamos en ese aprendizaje, a equilibrar ahora sí que el ser con el humano, ¿no? A tratar de balancear esta perspectiva. Y claro que, es más, aquí estamos en una reunión de Zoom, los humanos, de hablando cosas, pero tratando de siempre hacer contacto con el ser que somos y no de perdernos solamente en el humano, sino de afianzar al ser que somos y desde el ser podemos vivir al humano. No hay ningún conflicto, ¿o no? Entonces, esta parte me encanta de cómo lo planteaba Ángela, de el ver como el truco, porque aquí justo también hemos de pronto en nuestras charlas infinitas, a donde nos perdemos de estas cuestiones, le decía yo a Patti alguna vez así como de, ¿te das cuenta cómo antes te crees todo esto? Y no solo, o sea, tan te lo crees que te sientes culpable, te da Lo vergüenza, vives sufres. en miedo, así. Y cuando ya empiezas como a equilibrar este ser humano, no es que no veas eso, es que lo ves desde otra perspectiva y ya no es tan miedo, ya no es tan culpa, ya no es tan, sino empiezas a vivirlo desde otro lugar radicalmente distinto. Y pues no sé si plantear la felicidad o la alegría, porque sí, pero ni siquiera sé si decir que ese es el motivo por el cual hay que hacerlo. Porque también es aceptación, ¿no? Es una alegría, pero que no implica que no hay retos o no pueda haber cosas que no nos gusten, pero desde la aceptación es como si estas partes que a lo mejor siguen costando trabajo, las pudieras tomar de mejor manera. Y no sé si lo Sí, estoy pudiendo plantear sí. Y como mira, creo me que va. recuerda mucho, justo ahora, ¿no? Pues decía que estoy haciendo limpieza de todo lo aprendido durante 39 años, que se dice pronto. Eh, y otra de las voces que ahora me resuena mucho, no sé si la conocéis, Anita Murjani. No. No, yo no. Y pues Anita Murjani, bueno, es una persona con una historia increíble, ¿no? De sanación milagrosa, ¿no? Ella encarna lo que es el milagro y además para mí es una voz muy valiosa porque ella ha estado al otro lado. No es algo que, como otros conferenciantes y tal, que ellos creen que tú puedes, que lo creen de verdad y probablemente sea verdad, pero ella, bueno, tenía un cáncer muy agresivo, tenía eh, tumores por todo el cuerpo y entró en el hospital a morir, ¿no? Estaba ya en la última y murió, fue al otro lado, vivió una serie de experiencias, comprendió sobre todo un montón de cosas y vio a su padre que había fallecido y le dijo, no es tu momento, si tú te quieres quedar te puedes quedar, pero si no, puedes volver. Y ella cuenta, ¿no? que tuvo esa decisión de decir, pero puedo volver porque sé, ahora con lo que sé que puedo sanar. Y ella volvió a su cuerpo cuando nadie lo esperaba y
tuvo, o sea, todos los tumores empezaron a desaparecer. Esto fue en 2006, esta mujer sigue viva, sana, hoy en día y tal. Entonces, para mí, su voz tiene mucho poder y en los momentos en los que a lo mejor tengo miedo o tengo angustia, me acuerdo de ella, ¿no? Para empezar, porque es que nunca se debe perder la esperanza incluso de seguir viviendo, pero también la cosa es decir, pero incluso cuando mueres es una decisión personal, también en muchas ocasiones. Pero una cosa que ella trajo, el mensaje que ella trae y el que defiende, es el del amor propio. Pero el amor propio no como lo hemos entendido los humanos, sino es un amor a lo que somos, de verdad. Y entonces esto es lo que me recuerda a lo que tú decías, porque estamos acostumbrados a amar las partes de nosotros que juzgamos como buenas. Y Anita Moryani, sin saberlo, no sé si ni siquiera conoce un curso de milagros, las cosas que ella trae del otro lado casan perfectamente, ¿no? Que es como ese juicio que no debemos tener, porque al final ser hijo de Dios conlleva ya esa luz, esa perfección, que aunque ahora sea viva en esa mentira de que qué malo soy, eso no es real, es una ilusión. Entonces, Anita Moryani, el mensaje que trae todo el rato es de amor propio. Y ella justo dice, no podemos seguir más esas creencias de mi pensamiento positivo crea cosas positivas, mis pensamientos negativos y mi miedo crean cosas negativas. Así tan fácil, tan sencillo. Porque no es cierto, porque ella precisamente lo que habla es que el miedo va a estar y que nos vamos a enfrentar a situaciones que no nos gustan y que vamos a pasar momentos de sentirnos muy vulnerables. Y precisamente el amor propio de ese ser elevado es amar a ese humano que va a tener miedo. Entonces, esas dos enseñanzas para mí van muy de la mano, porque fíjate, un curso de milagros también te dice esto, ¿no? Y no solo un curso de milagros, todo lo relacionado con Dios, alejándolo del tema de doctrinas y religiones. Eh, Dios, Jesús, yo qué sé, cualquier otras lecciones de otros seres así, iluminados y demás, no te dicen que no tengas miedo. Te dicen, vas a tener miedo, entrégamelo. Vas a pasar momentos tristes, entrégamelo. ¿No? No te dice no lo tengas, no te dice si tienes miedo tu vida va a ser horrible. Te dice, lo vas a tener, entrégamelo. Y entonces ahí, eso que tú dices de ni siquiera hay que vivir por la alegría. Creo que hay que vivir por el amor a la experiencia que estamos viviendo y quitarle todo juicio a la experiencia que estamos viviendo. Y es difícil, es muy difícil. Y sobre todo en situaciones que tienen una mentira alrededor montada muy grande, tienen una visión sobre la situación muy dura y como muy contundente y es difícil, pero se puede porque al final nos enfrentamos un poco a la decisión de esto de qué va, por ponernos en el extremo, de vivir o morir Ajá. o de vivir bien hasta que nos toque irnos. Es que es una pregunta que no nos hacemos, ¿no? Aquí parece que lo importante es que todo salga bien, que todo tenga un final feliz, lo que nosotros creemos que es un final feliz. Ajá. Pero ¿y si lo que hemos venido aquí es a vivir una experiencia? Sin juicio, o sea, pues he venido a vivir esta experiencia que juzgo como dura, pero es una experiencia. Y si me abro a no estar apegado a la alegría constante, a solo el estímulo no de felicidad, de las cosas que me gustan, Mm. me puedo abrir a la posibilidad de una enseñanza, de una plenitud y sobre todo yo creo que la base que te da esto es una paz desde la que vivir todo, ¿no? Es como una solidez, hasta aquí. O sea, yo puedo estar triste, triste, hasta aquí. No me voy, no, hasta aquí. Es como una paz que sostiene, ¿no? A mí me gusta mucho esa palabra, sostiene. Y de hecho hay una de las lecciones de un curso de milagros que se me quedó aquí, es de, ¿no? de hace varios años, que es la de descanso en Dios. Ujú. Porque no es
Esto no es de, ay, tengo que trabajar para estar bien, es que descanso, ¿no? Es como que yo me imaginaba relajándome en un colchón seguro, firme, desde el que vivir todo. Lo triste, lo alegre, ¿no? Es como, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el calorcito y cuando estoy triste, a mí el calor me alivia, ¿no? Incluso en ese momento que estoy triste, puedo estar sintiendo un placer y un gusto de aquí puedo relajarme, aquí puedo llorar y aquí puedo estar tranquila, ¿no? El estar seguro de que siempre vamos a tener ese sostén, pues ya pues que venga lo que tenga que venir. Es Ajá. que, Yo, Ah, Juan, no, dale. Juan, que no. Iba a decir, Anita Moriani, Morir para ser yo. Se llama, Sí, Mm. se llama el libro que ha escrito. Es precioso. Ándale. Yo me lo leí súper encantado porque además súper interesante, en una pasada. Y se dedica, creo que ahora es comunicadora, me refiero. sí, Se dedica a dar conferencias para ayudar a la gente. Y sí. yo es que iba a contestar una pregunta que ha hecho Nick. Dice, ¿qué le dirías el Juan de allá? ¿Qué le diría al Juan de aquí? Diría, ojo que te van a meter en un psiquiátrico, ¿eh? No vayas por ahí porque vas a acabar en un psiquiátrico. Llega un punto, como dice Ángela, llega un punto en que hay unas certezas, que yo le digo a la voz esa, que no es voz, no tiene palabras, pero hay unas certezas y mi conclusión ahora, con el tiempo, ha sido, es que ya hemos vivido muchas vidas, es que cuando tú empiezas a tener experiencias que ya viviste, te resuena, decimos, es que me resuena mucho, claro, es que recuerdas. De hecho, quizá no hemos venido aquí nada más que a recordar lo que ya sabemos. O sea, no es a vivir nuevas experiencias, que sí, pero es a vivir experiencias que sirvan para recordar lo que ya sabemos. ¿Por qué? Porque a estas alturas de estar a punto ya en el filo de la 3D o la 5D, todo el que está aquí ha vivido un mogollón de vidas. Tiene sabiduría suficiente dentro de sí mismo. Y por eso decimos, oye, es que esto me resuena y esto no. Claro que te resuena y esto no. Cuanto más te acercas a lo que tú conoces y sabes, más te resuena. Y entonces, yo estoy convencido que hemos venido a recordar más que aprender, porque aprender ya sabemos mucho, mucho. Sí, sí. Pero, pero saber no saber el saber físico de lo que decimos ahora, meterte un libro entre pecho y espalda. No, no. Me refiero a saber, a tener la certeza, a estar, a haber vivido ya la experiencia. Entonces, cuando empiezas a recordar, dices, ah, claro, como decía Ángela, ah, claro, si es que es eso. Claro. Y fíjate, es curioso, Ángela, eh, yo creo que pasa mucho más cuando te alejas muchísimo de lo que están viviendo todos. O sea, cuanto más te acercas, o sea, cuanto más loco puedes pensar que estás, es cuando estás más cerca de la verdad. Sí, no me digas por qué, pero siempre me ha pasado, siempre. O sea, cuanto más girulo te parece que estás, es cuanto más cerca estás de la verdad, ¿sabes? Sí. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Ángela porque el libro es precioso. Anita Moriarty tiene una forma de, y encima es india o pakistaní, que han Y vivido con unas costumbres brutales de la mujer era la que mandaba, en fin, todas esas historias. Y ella consiguió cambiar todo eso. Pues a mí escucharte me trajo a la mente, como para variar, varias cosas de las que justamente en este trasegar de las lecciones, yo no quiere decir que necesariamente uno empiece el 1 de enero. A mí me gustaba hacerlo así porque pues siempre lo he hecho así, me parece genial hacerlo así. Pero justamente
las lecciones últimas que han pasado hasta la de hoy, si uno empieza a observarlas, están absolutamente todas enlazadas una a la otra para llegar a la conclusión de la lección de hoy. O sea, hoy la lección dice, no hay nada que temer. Y antes tú decías, descanso en Dios. La lección de antier decía, Dios es la fortaleza. La lección de ayer decía, Dios es la fortaleza en la que confío. Y me venía en este instante a la mente como cuando hablamos de, yo decía mucho esa palabra cuando estaba muy en este rollo, aunque nunca fui religiosa de, pues, de Biblia debajo del brazo ni nada de eso, pero pues estudié con monjas y pues eh, por ósmosis tuve que recibir mucha información. Yo también. Pero, fíjate. Y entonces ahí empieza uno como a darse cuenta que desde el personaje uno dice muchas cosas en autómata que ni siquiera comprende. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña había una frase de la Biblia que repetía mucho cuando me sentía miedosa o cuando tenía alguna situación difícil, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero normalmente uno repite eso desde Patty, ¿no? Desde el personaje que se siente vulnerable, que se siente débil. Y la lección de ayer, y bueno, y las que han venido para llegar a la de hoy de no hay nada que temer, justamente es esta reflexión de que no es la fortaleza de la fuerza que creemos aquí, que soy valiente, soy Los fuerte. buenos contra los malos, estoy en el equipo correcto, que es el más fuerte. Exacto. No, no es la del tengo que, no es la del deber ser, no es la de la pose del buenismo, no es la de Se ha quedado. que me O sea, que corresponde hacer, no es la de un rol, pues, que esté jugando, sino es realmente rendirse, como dice esa lección que dices tú, descanso en Dios, a la conciencia de que realmente soy algo mucho más grande, infinito, eh, que, que, que ni siquiera tengo idea, o sea, que no tengo pero ni la más remota idea de nada. Y esta mañana, que yo tenía como un revuelto por ahí en mi corazón, me apareció un texto que es del curso de milagros y se los voy a compartir. Dice, te encuentras en una situación imposible únicamente porque crees que es posible estar en una situación así. ¿Te encontrarías en una situación imposible si Dios te mostrase tu perfección y a la vez te probase que estabas equivocado? Esto demostraría que los que son perfectos son incapaces de cobrar conciencia de su propia perfección y reforzaría la creencia de que aquellos que lo tienen todo necesitan ayuda y son, por lo tanto, desvalidos. Este es el tipo de razonamiento en que el ego se embarca. Dios, que sabe que sus creaciones son perfectas, no las humilla. Eso sería tan imposible como la noción del ego según la cual él ha humillado a Dios. Por eso es por lo que el Espíritu Santo jamás da órdenes. Dar órdenes implica desigualdad y el Espíritu Santo demuestra que la desigualdad no existe. Ser fiel a una premisa que se ha aceptado es una ley de la mente, y todo lo que Dios creó es fiel a sus leyes con mayúscula. Es posible también ser fiel a otras leyes, pero no porque las leyes sean ciertas, sino porque tú las promulgaste. ¿De qué serviría que Dios te probase que has pensado de forma demente? ¿Podría Dios perder su propia certeza? He dicho frecuentemente que eres lo que enseñas. ¿Querrías que Dios te enseñase que has pecado? Si Él confrontase al ser que fabricaste con la verdad que Él creó para ti, ¿cómo no ibas a tener miedo? En ese caso, dudarías de tu mente recta, que es el único lugar donde puedes encontrar la cordura que Él te dio. Y la verdad
como para variar cada vez que me embarco en algún texto del curso de milagros, a mí me pasa. Lo que sentí con esto fue un abrazo tan infinitamente grande y amoroso, porque en otras palabras podría decirte, oye, no es así, mira, es de esta manera, estás pensando mal, estás sintiendo mal, esto es incorrecto, esto es correcto, esta es la manera. Pero no lo hago porque reconozco la grandeza de tu ser, porque sé que tú tienes el poder de darte cuenta, de volver a recordar quién eres. Sí, Y a mí en lo personal me parece que esa es la historia de la humanidad, ¿no? De nuestra vida. O sea, ya no voy a decir de Patty, o sea, todos en todas las experiencias, en todas las situaciones, en una enfermedad, en una dificultad, en una discusión, en un fruncimiento de ceño, dice el curso de milagros, en un algo que simplemente sientes que no está acorde con tu sentir. Lo que estamos es buscando esa felicidad en todo lo externo que se vuelve aprobación, que se vuelve pertenecer a, que se vuelve necesidad de, que se vuelve te necesito para, que se vuelve de tantas formas, o sea, de tantas maneras tan infinitas como expresiones del ser hay en esta experiencia, que lo único más maravilloso que creo que podemos hacer es abrirnos al no sé, a la experiencia del no sé, infinitamente no sé. Yo no sé, no sé Padre, no sé Dios, no sé vida. Tú sí, entrego esto y me perdono por esto, me perdono por creer que esta es la verdad absoluta, por engancharme con esto, por apegarme, como bien decías tú hace un rato. Y simplemente me permito la experiencia de abrir los ojos en la medida en que me corresponda ver sin que me haga daño, porque realmente eso es lo que dice este texto. O sea, si pudiéramos ver la grandeza de lo que somos comparados con la pequeñez de lo que creemos ser, quizás podría ser una cosa tan infinitamente magnífica, tan enorme. Sería la reacción típica del... De pronto no sería tan infantil, de pronto, de pronto habría, digo yo, ¿no? Quizás habría alguito de miedo por ahí, como soy todo eso y soy todo eso desde dónde también, porque de pronto es el personaje que se cree el cuento de que es el que es todo eso cuando no tiene nada que ver, cuando simplemente es el títere de la, de la historia que podemos elegir jugar como sea que, que queramos verla. sí. Y ya, Eso o que sea, me trajo eso que dijiste, ese sentir así tan bonito otra vez de la plenitud, que era lo mismo que tú estabas hablando. sí, al final yo me doy cuenta, ¿no? Lo que decías, ¿no? De soltar ese personaje. Me recuerda también eso a Sergi Torres, ¿no? Un vídeo que vimos hace poco mi marido y yo, que justo decía eso, ¿no? Que lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta qué personaje estamos siendo en este momento y ser conscientes de que mientras estemos en este mundo vamos a ser siempre algún tipo de personaje, ¿no? Podemos ser un personaje más conectado, menos, pero lo necesitamos. Y esto es otra cosa que Anita Moryani me encanta, que acaba con esa lucha contra el ego. A mí ella me encanta cómo lo dice y hago aquí un inciso y luego continúo con lo otro. Ella dice que nacemos con, como si fuese con dos ruedas de sintonización de radio, ¿no? Una que es la de la conciencia y otra la del ego. La del ego es lo que necesitamos para vivir en este mundo. Si las dos las tenemos bien moduladas en equilibrio, todo va bien. O sea, el ego no es nuestro enemigo, el ego es Ajá. una manera de vivir en este mundo. ¿Qué pasa? Que conforme van pasando los años, depende de cómo seamos, depende de un montón de circunstancias, pues a lo mejor bajamos mucho la ruedecita de la conciencia. ¿Qué pasa si tengo la conciencia cero y el ego bien sintonizado, ¿no? A tope. Pues que ¡Auch! ¡Auch! pues que te vuelves una persona muy egocéntrica porque pierdes Ajá. la perspectiva de la conciencia de que todos somos
uno, todo. Pero ojo, ¿qué pasa? Y ahí es donde yo me siento identificada, ¿no? Porque aquí Anita Moyani habla de las personas altamente sensibles y empáticas además. ¿Qué pasa si tenemos la rueda de la conciencia a tope, pero la del ego abajo? Que nos Ajá. volvemos personas, ay, ¿no? Como que nos hacemos pequeñas, que ella lo habla, aunque esa expresión a mí me rechina, pero es verdad que a lo mejor cada uno tendrá su rueda, pero hay personas felpudo, ¿no? Que es como que todo el mundo las pisotea, porque tú tienes mucha conciencia de que todos somos uno, tú quieres servir a todos, tú quieres esa conexión con todos, pero tú no tienes tu ego bien puesto para llegar y poner un límite, llegar y decir me voy a alejar de esta persona, porque sí, todos somos uno, pero en esta experiencia esta persona me está haciendo daño y yo no quiero esta sensación y a lo mejor lo que tengo que aprender es te amo, pero te saco de este plano, ¿no? De esta película, de esta escena te voy a sacar un montón de cosas. Entonces Anita Moyani en ese, a mí me encanta porque yo llevo desde niña luchando contra mi ego. Cuando de repente ella dice, vamos a amarlo, vamos a amarnos, a todo al completo, pero vamos a sintonizar bien nuestra ruedecita, la conciencia donde tiene que estar y el ego donde tiene que estar. Ni egocéntrico, ni que nos pisoteen, ni pues un equilibrio. Dicho esto, lo que Sergi Torres nos invitaba a hacer es a pararnos, ser conscientes de qué personaje estamos siendo en este momento y simplemente tomar la decisión de soltarlo. Entonces, incluso un personaje que consideremos positivo, ¿no? Pues Ángela, que siempre es muy amable, siempre es muy simpática y tal, voy a atreverme a soltarlo. Soltarlo no significa que vaya a desaparecer, simplemente abro una ventana de posibilidades, ¿no? Como que tú decías, a que me muestren cómo puedo ser sin ser ese personaje. Y entonces, esa decisión creo que es, primero, tomar esa conciencia de pararme y decir, ¿qué personaje? Pero sin juicio, o sea, no es ni decir, hay que ver cómo soy, que no sé qué. No, ay, pues estoy siendo una Ángela que tiene miedo de estas cosas. Pues voy a soltarla, ¿no? Y entonces él decía que había tres pasos. Y era el primero, ser consciente, ¿no? De ese personaje. El segundo, tomar la decisión de soltarlo. Y el tercero, decía, pues el tercero no lo sabe nadie. Porque el tercero es lo que surge a partir de que tú sueltas ese personaje. Y dentro de otro tiempo mirará a otro personaje tú y dirás, pues lo voy a soltar, ¿no? Y vamos soltando y nos vamos desconstruyendo Ajá. y al final vamos experimentando, porque si llegamos a la conclusión de que la base y nuestra finalidad y nuestro destino es esa luz que ya somos, pues nos podemos permitir todo lo demás, ¿no? Todo. Podemos, pues venga, vamos a permitirnos experimentar esto, voy a experimentar incluso el no quererme, es una experiencia, y voy a Ajá. experimentar pues también enfadarme o a veces equivocarme, o no, cada uno que se mire qué experiencia a lo mejor no está viviendo, porque a veces nos encasillamos y ya dices, mira, si yo ya llegaba a la comprensión, para empezar, de que nunca voy a comprender realmente esta existencia, porque al final tenemos un cerebro que es físico. Para poder unir lo divino con lo humano, necesitamos un instrumento que tenga, ¿no? No puede ser. Y ese instrumento va a estar limitado de alguna manera siempre, hasta que no tengamos, o tengamos una experiencia como la de Anita Moyani, o cuando ya nos toque irnos al otro lado, que digamos, ah, ahora sí que veo todo, cómo estaba conectado Ujú. todo, cómo todo. Ajá. Hasta ese momento vamos a entender que nos podemos guiar por nuestro instinto y tal, pero cerebralmente, mentalmente, no vamos a comprender, porque tenemos una herramienta limitada. Pero ya, si esa es la base de tal, pues ahora voy a permitir disfrutar. Voy a no dejar que las cosas me superen, o voy a dejar que las cosas me superen y a ver qué surge de eso, pero sin el juicio, sin el castigo, ¿no? Porque al final un curso de milagros te dice eso, si tú eres un hijo de Dios,
creer que algo te puede dañar es una mentira, pero también tendrás que ser consciente de esa mentira. Y aquí hay algo que aprendí mucho también, y es que las personas que tenemos esta inquietud y esta búsqueda, pues, ¿no? de conectar, de Dios o de la vida, ¿no? O de la conciencia. Hay veces que nuestro propio ego nos hace una jugarreta muy, muy fea, que es la de, por ejemplo, yo hace poco descubrí que tenía odio dentro. Y para mí fue como un, "Uah, es que ¿Cómo es odio", posible que tenga esto? pero fue como, además estaba Carlos, que es mi marido, leyendo un curso de milagros, ¿no? Yo como que me abstraje en ese momento, mirando el fuego, escuchando y de repente dije, si es que tengo odio, pero lo pude decir sin juicio, simplemente. ¿Qué pasa? Que yo había vivido una situación en la que yo sentí odio, pero desde que lo sentí, empecé a rechazarlo. No, 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 porque yo amo a todo el mundo, porque yo sé que estamos conectados, porque yo sé que todo es amor, que no podemos tener miedo, no podemos tener rechazo. Y entonces eso se acumula dentro, se oculta. Tú has tenido Ajá. odio, ya eso no lo puedes. Lo único que puedes salvar eso es que lo lleves a la luz, que digas, he odiado. Y ahí se disuelve, porque ahí es cuando sí realmente puedes sentir, no puedo odiar. Es una mentira, pero que si yo me la oculto y a mí me encanta, como Patti, yo estudié en un colegio de monjas y al principio yo me acuerdo en mis primeros años, bueno, yo con Dios éramos uña y carne, ¿no? Yo es que Dios ha dicho, es que no sé qué, porque pero luego, pues los dogmas, la gente, las profesores, en fin, yo me alejé mucho de eso, ¿no? Y, y entonces ahora una cosa, como ya me he reencontrado, me encanta como reescribir los conceptos que me enseñaron de niña. Al final es como dice Pati, es un lenguaje que tú has tenido ahí, Mm. pero la interpretación es donde a lo mejor ahí se fallaba Cambió un entre poquito. comillas. Y ahora me encanta, ¿no? Y si voy a las misas, me encanta ir para cuando el cura o el que esté oficiando la misa sea del tipo que sea. Me gusta tanto misas cristianas como protestantes, vamos, me da igual. El lenguaje es muy mágico porque a lo mejor está diciendo somos pecadores y yo de niña era soy muy pecadora y me creía muy mala por ello. Y ahora cuando somos pecadores, yo, es verdad, pero pecador en el sentido, ¿no? Del error, del curso de milagro. Ujú. Y con esto del odio, fui consciente de por qué hay que confesarse, ¿no? La confesión, que yo decía, ¿por qué yo tengo que confesarme? Porque la confesión no era en el sentido de tengo que decirle a otra persona todas las cosas que he hecho malas. Es sacar de ti y decir, sin juicio, he odiado, he sentido odio. Ese es el pecado, pero el pecado no porque esté mal, sino porque es incorrecto, porque es un error de percepción. Entonces, digo, claro, hasta que no te confiesas, aunque sea ante ti misma, que ante ti misma es ante Dios, ¿no? Como dicen ellos, ¿no? Que tienes que confesarte ante Dios. Es llegar y decir, he odiado, porque no se me pide que sea perfecta. Si es que no se me pide, se me pide que sea honesta. Pues he odiado, te lo pongo, te lo entrego y ya lo disuelves. Y me disuelve esta mentira. Entonces, todo eso, es que son muchas cosas, ¿no? Que podríamos tirarnos aquí hablando toda la noche, de esos descubrimientos que se van haciendo de forma orgánica, que es lo que más me gusta, ¿no? No es una doctrina, no son doctrinas, Ajá. es que estás con un curso de milagros, pero es que de repente escuchas a otra persona o lees otro libro y todo como que encaja de forma Ajá. orgánica y sobre todo brota de ti ciertas cosas que son muy, muy reveladoras. No, pues. Yo me callo porque es que si no yo me enrollo. No, está No, perfecto. pues Yo creo que sí, la verdad es que igual escuchándote,
Y bueno, escuchando a Juan y a Patti, pues de pronto se me presentan, para no variar, como N cantidad de caminitos que puedo seguir, pero la verdad es que sigo viendo cómo siempre vamos como hacia el mismo lugar, porque, por ejemplo, ahora hablaste de la unidad y hace rato que estaba Patti hablando de la secuencia y cómo una lección del curso de milagros fundamenta la que sigue y fundamenta la que sigue y todas tienen relación y todo esto. Pensaba yo justo en la ley del uno. Y Ra, en la ley del uno, dice algo que ya he mencionado en estas charlas en algunas ocasiones. Dice Ra que siempre hablamos de lo mismo. No hay dos temas para hablar. Siempre se habla de lo único que se puede hablar. Ajá. Que claro, las perspectivas cambian, pero siempre estamos hablando de lo mismo. Entonces, y de esta también que lo mencionábamos al principio de la charla de hoy, de esta como confianza por la perfección que somos. Me acordaba yo de Bashar, que es otro que yo me encanta cómo los mensajes que da. Aparte, siempre tienen una dosis de, no sé si decir ironía, sentido del humor, o que a mí, bueno, eso me fascina. Resueno mucho también con él. Y decía él, en un mensaje que acabo de oír la semana pasada, hablaba de la perfección y le decía a un alguien que estaba pidiendo el mensaje, le decía a esta persona así de, estás perdiendo de vista algo. Tú eres perfecta tal y como eres en este instante. Tú eres perfecta. Dios, la fuente, el universo, como le quieran llamar, no comete errores, no se equivoca. Entonces, esta que es una expresión de esta fuente, o sea, tú que eres una expresión de esto, eres perfecta tal y como eres. Ah, y que si quieres cambiar y después convertirte en esto otro, sigue siendo perfecta. Eres una perfección distinta, pero perfecta. Que tiene que ver con lo que decías de estos ensayos que aparte me parecen geniales, em, como llamémosles travesuras, ejercicios, prácticas, ensayos. O sea, otra vez, ustedes escriban y pongan el adjetivo que quieran, pero hasta como travesura así de, yo siempre soy esto, ¿podré ser otra cosa? A ver. Y ¡guash! Sorpresa. Y ahí empieza uno a darse cuenta justo de estos cambios que pueden ser en conciencia, ahí lo sugerimos, porque el solo hecho de revisarte cómo soy, qué me gusta, normalmente qué haría, normalmente qué pienso, normalmente qué opino, normalmente, ahí ya hay conciencia, ¿no? Estoy llevando a la luz este personaje que cotidianamente represento. Cuando lo llevo a la luz y de pronto ahí me doy cuenta, ay, siempre hago esto, siempre como tal cosa, siempre, ¿podré comer otra? Y de pronto, ¡guau! Sí, puedo comer otra. Es un ejemplo tonto si gustan, pero esto es, a lo mejor otro adjetivo es pruebitas que nos podemos hacer, nos lleva a darnos cuenta de verdad la capacidad que tenemos de modificar, de adaptación, de control en una perspectiva de estoy, eh, es que no quiero que se vaya como a un área distinta de como lo quiero plantear, pero que puedo yo controlar por lo menos mi respuesta o mi pensamiento ante algo. Y es decir, aquí a lo mejor entra la enfermedad que estabas planteando, ¿no? De esta persona de la que has hablado el día de hoy, pero aparte también recordando un poco que la pusiste como ejemplo de un milagro. ¿Sabes qué pensé cuando lo dijiste? Pensé, todos tenemos algo de lo que podemos hablar en nuestra propia vida, que a lo mejor no tiene que ver con tumores cancerígenos, pero con algo Que que sí. realmente se ha manifestado de manera milagrosa y que es este cambio radicalmente, ¿no?
toditito, si lo buscamos, lo vamos a encontrar y a lo mejor no tenemos uno, sino una bolsa o un bonche o todo nuestro andar por esta experiencia ha, ha vivido estos momentos. Lamentablemente también lo hemos platicado, de pronto uno no es consciente de estos momentos que vivimos hasta que uno es consciente y dices, wow, pero si mi vida es un bordado artesanal y es un mandala Ajá. completito, ¿no? En fin, a mí me encanta escucharte, Ángela, me encanta siempre Mm. estas charlas. Ibas a comentar algo adelante. Sí, que simplemente volver a mencionar un curso de milagros, es que no hay nivel en los milagros. Es Ajá, que, entonces, eso para mí fue un ¡guau! Porque no importa si lo que quieras lograr es algo grande, que lo que quieras encontrar un aparcamiento, no hay nivel, porque al final el milagro no es sanar o no encontrar el aparcamiento, es vivir desde esa fe. Ese es el milagro, ¿no? El así conseguir es. esa mente recta de la que habla, o estar lo más cerca posible de ella, o escuchar al Espíritu Santo porque todavía no tienes tu mente recta y necesitas su voz. Da igual, pero es que al final no es algo que, o sea, el creer que tienes que obrar un milagro Mm. es precisamente lo que te aleja de ello. Si es que simplemente cuando dejas, suelta, descansa, ves la fortaleza de ese algo más grande, pues ya dices, es que no hay nivel, porque ¿por qué iba a verlo? Si el milagro no es sanar, por lo tanto la mentira es igual, o sea, no hay mentira, son mentiras, ya está, es una mentira. Entonces, ese no hay nivel. Y una cosa, por ejemplo, que Sergi Torres también decía, dice, a lo mejor hay una persona muriendo de hambre que ya está más en conciencia porque ha aceptado su momento y ha aceptado, ¿no? Como esa comprensión que a lo mejor alguien que está esperando el WhatsApp de, de alguien que no le llega y es que veis, no me llega el WhatsApp y por qué no me contesta y no sé qué, ¿no? Y comparaba esas dos cosas y decía, a lo mejor esa persona está más feliz. Y eso yo lo viví, ¿no? Y eso yo lo he vivido con el cáncer. De ves cómo personas están más angustiadas por cosas y yo no, ¿no? Y yo a lo mejor por esa enfermedad, ¿no? Y, y la gente es que, ay, es que cómo eres tú, es que eres muy fuerte. Y digo, no, porque la verdad es que me sale fácil. Entonces, quizás, o sea, no es porque la gente a lo mejor dice, es que me da cosa, estás contándote mi problema cuando tú tienes otro más grande. Bueno, que sea más grande es tu juicio. Para mí no lo es porque yo no me está costando trabajo. Tengo, a lo mejor otra cosa se me enquista más y es más tonta. Entonces, igual que no hay nivel en los milagros, tampoco hay nivel y no se pueden comparar los problemas de cada uno porque no sabemos dónde nos va a llegar esa comprensión, si por una cosa que humanamente consideres que es más pequeña o por otra que humanamente consideres más grande. De hecho, Anita Murjani y yo misma lo vivo. Para mí, el cáncer, y para ella, igual que lo hice, es un aliado. Es alguien que te dice, algo no está yendo bien, algo en ti se ha desconectado, porque no es ni siquiera, ahí podríamos ya debatir y todo eso, pero por simplificarlo, no es un virus que he cogido de fuera, son mis propias células. Entonces, mis propias células me están mostrando que hay una parte de mí que no está, no va. Entonces, no es, yo siempre digo, no, la lucha, yo en mi cuerpo no quiero tener una lucha. Lo que quiero es una armonía. Ajá. Entonces, ¿para qué voy a ver mis células como algo malo contra lo que luchar? Si a lo mejor son un mensaje que me quiere gritar. Entonces, por eso depende de la perspectiva con la que veamos las cosas. Ujú. Viviremos más en paz o viviremos menos en paz. Ni siquiera digo que esté bien o mal, si al final todos vamos a ir al mismo sitio, cuando llega tu momento te vas y comprendes todo igualmente y nadie
va al infierno, ¿no? Nadie se queda, Son las sino que diferentes perfecciones. claro, Ajá, Ajá. ajá. sí. Y además, eso, Sergi Torres también decía eso, ¿no? Que es que justo todas las cosas que está diciendo de un vídeo que él decía que al final cada uno somos una expresión de la divinidad. Ya está. Por eso no podemos poner un dogma que para todos nos sirva, porque cada uno somos la divinidad experimentándose. Entonces, no tiene sentido que intentemos que todos encajemos o que nos digan a todos cómo hacer las cosas, porque yo me estoy desarrollando de una manera y vosotros estáis desarrollando de otra, y a lo mejor yo lo llamo Dios y otro lo llamará otra cosa, Ujú. y el nombre que le pongan no lo define. Sí. Sí, el nombre es lo de menos. Claro, entonces, eso es algo que he tenido yo que reconquistar y que sigo reconquistando el decir Dios. Y yo tengo que decirlo, yo soy consciente que yo tengo que decir Dios porque tiene para mí un poder y una fuerza esa palabra. Pero cámbiamela por paraguas, es que da lo mismo, ¿no? Que Ajá, la palabra que ponga. sí, Eso no va a cambiar nada, porque eso es inmutable. Lo mires desde el catalejo de una religión, lo mires desde el catalejo de otra, lo mires desde tu propia interpretación. Da igual, lo viva incluso desde el ateísmo, da igual. Sé ajá. que nunca vas a dejar de ser lo que eres porque digas que no lo eres. Es que fíjate que eso que mencionas es tan valioso porque justamente así como la palabra Dios, la palabra milagro, o sea, son palabras que en nuestra sociedad tienen una carga que desde donde las mires depende si alguien las juzga como lo peor, como lo mejor, como bueno, como malo, y realmente la palabra vale 3 pesos, o sea, no significa absolutamente nada, son símbolos que simplemente apuntan a una dirección y la dirección ¿en dónde está? En la mente. O sea, es la mente la que elige cómo verlo, ¿no? Y entonces el milagro puede empezar a ser la sanación de la enfermedad, como simplemente este cambio de mirada frente a esta misma enfermedad que no se quitó, pero la vivo con una alegría y una felicidad que nadie entiende porque estoy feliz y tengo esto. Entonces, Sí. realmente no tiene nada que ver con hechos en la forma, ni con nada de esto que vemos a través de los sentidos, que no está ni bien ni está mal, o sea, simplemente son maneras de ver. Pero entonces en la medida en que yo siento que uno puede desapegarse, como dijiste, y lo repito porque me parece que ahí está la coherencia, justamente en la medida en que uno puede desapegarse de la creencia de que esto es de esta manera y no de esta, o de que es como yo digo, Y de la si nos... expectativa, que Ah, desapegando de la expectativa, exactamente, exacta. Y fíjate que uno dice, no, pero es que eso es muy difícil. No, es difícil porque crees que es difícil. sí, Es difícil porque tiene para ti la carga de dificultad de, uy, no, pues me falta, o alguien nos escucha probablemente y dice, no, pero es que de aquí a que yo llegue allá, pues falta todavía, falta este instante en el que eliges simplemente hacer esto. sí, Dice el curso de milagros que estás a un pensamiento de distancia, ¿no? claro. Una Exactamente, decisión, es una decisión, es solo una exacto. decisión. Exacto. Y que lo De hecho, dice también como camino sin distancia. O sea, todos hablamos del camino y del proceso. Y realmente sí, pues hay un proceso que nosotros vivimos aquí en esta experiencia ilusoria como que conlleva un tiempo, sí, ¿no? Pero ya no sé dónde escuchaba yo, o si tú lo mencionaste ahorita, del Sí. tiempo como, no, pero es que era un ejemplo puntual que decía es como que la divinidad le dijo a sus hijos que fueran a jugar
Y entonces mientras para ellos pasaron 7 años, para el amor, para la vida, para Dios, fueron 15 minutos. Y entonces, oye, llevas 15 minutos jugando, ¿qué onda? ¿Hasta cuándo, no? Y entonces resulta, no, pero pues para esta mente que se creyó este personaje, pues ya son 15 años aquí tratando de entender de qué va el juego, ¿no? Pero realmente el tiempo, pues el tiempo solamente tiene una función en esta experiencia, y creo que es algo que uno entiende cada vez en este camino sin distancia con mayor facilidad, y es comprender lo que siempre ha sido natural, orgánico, genuino, em, simple, sencillo, Mm, pero lo veíamos Sí, complejo. ¿Por qué? Pues porque todavía la mente estaba aquí superposicionada en yo soy Patty, soy mujer, soy colombiana, y una cantidad de cosas que sí. hacemos nuestra definición. Y entre más nos quitamos el marco de definición y mientras más nos vivimos en la apertura, pues ahí es donde realmente sucede el milagro, y el milagro, pues, siempre está en la mente, o sea, siempre, siempre. A mí me Siempre. gusta ver, Perdón. sí, me gusta ver, ¿no? Porque esto antes me entraba mucho en conflicto con, porque claro, como comentaba, ¿no? Yo he conocido mucha gente de muchos tipos, ¿no? A lo largo de mi infancia, pues gente que veía el aura, gente que hacía constelaciones familiares, yo la he hecho, la he experimentado. Yo misma he dado mensajes de guía, todo eso, ¿no? Y me entraba una parte de mí, entraba en conflicto, a decir, pero bueno, entonces que todo eso es mentira. Y me di cuenta de que todo es una cuestión de dónde posicionamos nuestra visión. Simplemente, o sea, todo es verdad, Ajá, pero claro, cuanto más cerca estás como de lo humano, más denso y más complejo. Conforme te vas alejando, puedes llegar y ver desde una perspectiva media. Y eres libre y es lícito y funciona, ¿no? Entonces, haz todas las constelaciones que quieras, haz todas las regresiones que quieras, habla sí. con todos los guías, habla con pero que al final todo eso viene de una misma fuente y que Ah, cuanto más elevada sea tu perspectiva, más fácil es todo. Y yo lo que digo es, si una persona he hecho un curso de esto de, ahora no me sale, bueno, de energía, ¿no? De, pues, dónde está Reiki. Reiki. No era tipo Reiki, era lectura de Mm. energía, pero no con las manos, sino tal. Y yo he sentido a otras personas, yo he podido sanar cosas concretas, dolores concretos, ¿no? Mi marido me decía, hazme tus cosas que me duele la rodilla. Y han tenido un efecto real. Pero al final siempre es como, yo creo que esto es como cavar un hoyo, ¿no? Que puedes cavarlo con las manos, puedes coger una palita de playa, puedes coger una pala más grande o puedes traer una excavadora. Vas a abrir el hoyo, vas a llegar al mismo sitio, pero ¿dónde posicionamos nuestra conciencia? Si nos ponemos en la excavadora, hacemos así y quitado está, ¿no? Entonces, lo que decías de que a veces creemos que pasa mucho tiempo, que tenemos un proceso muy grande, al final es una ilusión y una cuestión de perspectiva. Entonces, para mí, todo es una cuestión de simplificar. Tan sencillo, ¿no? Es que tal, que regresiones, que tal, que cual. Que Ajá. genial, hazlo, hazlo. Pero que si llega a una perspectiva mayor, es que llega y dices, ah, ya está. O sea, por ejemplo, lo que Sí. he dicho del odio. Yo tenía un Ajá. odio arrastrado desde hace 2 años y hacía meditaciones, hacía no sé qué, tal y cual, no sé qué, no sé cuál, hasta que llegué y lo miré desde esa perspectiva y dije, he odiado. Y se disolvió, ya está, ya no odio, ya no hay rencor, ya el pasado no existe, ya no es, tengo que ir a una psicóloga para trabajarme esto, ya no tengo que, Ajá. ya es que ya está, es ¿Y dónde así. está el maestro ahí?
El maestro Claro, está en ti, en el ti. maestro está en Claro. ti. Y otra cosa, también creo yo que otro racional que lo hemos platicado es, si fuera de una técnica o de un libro o de un maestro que tenemos con el cual acudir y bla, en automático Mm, ya sería elitista. Ya no es para todos, porque ujú, necesitas dinero para comprar el libro o pagar la técnica o hacer el curso o invertir el tiempo para no sé qué. Y esto no podría ser así, o sea, no tendría sentido. El sentido es que es natural, gratuito para todos y vamos para allá. O sea, Ajá. como lo decías. Nos podemos tardar, nos podemos tardar. Nos podemos perder, nos podemos perder. Nos podemos, sí, Y no pero está, todo. Otra vez pensaba en todas, todititas las entidades de cualquier densidad de conciencia manejando la perspectiva que plantea la ley del uno, a final de cuentas estarían diciéndonos, aquí Sí. derecho. Entonces, todos vamos para el mismo lugar. ajá. El Y otro una, día, no, dale, no, sí. dale. No, dale, dale, porfa. No, es que era abrir otro melón, como decimos aquí. Que eso yo, o sea, bueno, vosotros me conocisteis cuando daba mensajes y tal, ¿no? Y como que descubrí ese tema de la mediunidad y tal. Y eso es algo que a mí que descubrí muy pronto y es un melón importante y es, a ver, como no existe el espacio y el tiempo, cuando por ejemplo llega y hay una entidad que no, que se dice es oscura, que tal, creo que simplemente es una cuestión de perspectiva. Desde qué momento tú estás viendo a ese ser. Porque todos vamos a la luz, todos. O sea, no hay un camino diferente que no sea el de ir hacia la luz. Entonces, si tú estás viendo a un ser, a una persona, que cada uno llame como quiera, desde la oscuridad, desde que todavía no ha encontrado la luz, es que lo estás mirando en el momento temporal en el que todavía no lo había encontrado. Ajá. Pero si Ajá. tú lo ves desde el momento temporal en el que ya encontró la luz, no existe, no existe ningún ser de baja vibración. O sea, a mí esto me explota un poco la cabeza porque entiendo que es como demasiado para mi cerebro. Entender que si estamos en un instante continuo en el que todo ocurre, desde donde yo esté mirando cada cosa, es lo que voy a ver. Y eso me pasó porque en un edificio hacíamos unos ejercicios con Fer, no sé si lo conocéis, que es el que a mí me guió en todo esto. Hacíamos un ejercicio varias personas que teníamos así, ¿no? Como esa sensibilidad. Y yo en una iglesia, en un sitio, me sentí y sentí mucha paz, me sentí muy bien. Y sin embargo, otra persona dijo que solo veía oscuridad. Claro, yo enseguida dije, ya no lo he hecho bien, ya no he percibido bien, será que yo. Pero me vino, ¿no? Otra vez ese mensaje, es decir, no, ambas, ninguna, no es que ella no la ha hecho Está bien, tú mal. no has hecho bien. Ujú. Es que cada una hemos mirado un momento diferente de ese edificio. O sea, ese edificio en algún momento final estará en la luz. Ya está, es que no hay más. No, no podemos desviarnos de ese camino, como bien dice un curso de milagros. Ese es nuestro destino. Eso es inamovible. No podemos hacer absolutamente nada para desviarnos de ese camino. Y de- Entonces, segundo, no, sí, sí, no, por sí. favor, termina, termina. No, ya está, simplemente era eso, es decir, que según en qué momento no. Pero es que esto ahora mismo nos lo podemos aplicar a nosotros. Claro. ¿Desde qué mirada nos estamos mirando a nosotros? Si yo me miro desde una Ángela que siempre está buscando, que no consigue nunca nada, ¿no? Nada me refiero, ¿no? O las personas que no, no, pero es que yo no, pero es que yo no. No te estás mirando desde el momento adecuado, que es que tú ya estás iluminado. Ajá. Mira que la sincronía de las mentes es una cosa absurda
porque antes de que tú hablaras, que yo estaba a punto de comentar justamente era que había escuchado alguna vez en un comentario de alguien que estaba totalmente en contra de un curso de milagros y decía, ¿qué tal estos? Dicen que no hay pecado y dicen que no hay bien, no hay bueno ni hay malo. Y tú dices esto y me viene a mí a la mente, pues es que es exactamente lo mismo, realmente él está en lo cierto desde su observador, porque es loquísimo pensar que no hay pecado en un mundo en el que ves tantas cosas tan terribles y que no hay bueno ni hay malo cuando tienes súper claro desde una conciencia eh, que, que cree que se vive desde el amor, que está bien y que está mal, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a darte cuenta de que, como bien mencionaste con esto que acabas de decir, lo único que importa o lo único que realmente sucede más bien es que hay un desde dónde estás haciendo la observación y que hay un enfoque en el momento en el que estás haciendo la observación, en un instante, en un tiempo, en un momento y tanto este como este tienen la razón, pues también es cierto decir que no hay bien ni hay mal, porque justamente todo depende de quién, desde dónde y con qué ojos, desde esta visión del espíritu, esté haciendo esa observación. Entonces, a la larga, realmente lo único que sucede con todo esto es que la mente cada vez se apertura más a que absolutamente todo, como es, como sucede, como pasa, no está fuera no hay, como decías tú hace un rato, la divinidad nunca se equivoca. O sea, siempre las cosas son para que las vea el que las ve como las ve, para que la sienta el que la siente como la siente, para que cada quien experimente o se experimente desde el lugar en el que elija experimentarse. Y otra vez, no está bien ni está mal, simplemente es su percepción. Que si hay o no hay un milagro desde esa mirada, también está perfecto. O sea, será cuando corresponda, será en el momento en que corresponda que esa conciencia que eres tú y que soy yo en este instante, desde este observador, pues lo vea desde esta mirada. Si le corresponde, si no, pues no pasa nada. Sí, 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 totalmente. Bueno, Uf, Juan, que hoy está muy callado. sí. Bueno, Hoy lo tenemos al estoy, pobre. estoy escuchando, me encanta lo que estáis diciendo, me encanta. Yo iba a decir en un principio, yo estudié en Escolapios, un colegio de curas, Ay, el que estaba al lado de mi colegio, ¿eh? Del Sagrado Corazón. y estoy, y estoy eternamente agradecido ahora Ajá, sí, porque total. me vacunaron contra las religiones. Ajá, Sí, sí, sí. lo entiendo, ¿no? Ahí, gracias a eso, he podido descifrar y desmenuzar que la religión es una cosa y las enseñanzas es otra muy diferente. Entonces, a mí como tal, la religión no me dice nada y en cambio las enseñanzas de esa gente sí que me dicen y mucho. Luego, estabais hablando de el fondo del libre albedrío, estabais hablando. ¿Por qué? Porque, oye, qué mayor amor de la fuente, por decirlo así, o de Dios, me da igual, o del amor incondicional. Qué mayor amor que permitirte ser lo que quieras ser. ¿Me explico? Que hay mucha gente que dice convencida, es que Dios es injusto porque, oye, ¿cómo es que pasa esto y no interviene? Ajá, Porque se da cuenta que lo único que vas a perder es el cuerpo y eso no hay ningún problema, ya te dará otro. El alma, la conciencia, no recibe ni un rasguño, ni uno. Entonces, claro, imagínate el amor
incondicional que nos tienen para permitirnos hacer lo que queramos. Dice, oye, ¿y tu vida qué será? Lo que Dios quiera. Es que Dios no quiere nada. Es que Dios no me exige ni me pide nada. Es que Dios simplemente me lo permite todo. Cuando empiezas a entender eso, pues sí, claro que vives miedos y vives situaciones, pero yo me he dado cuenta que lo importante de todo esto es, ¿cómo decir? Separarse un poco del personaje, separarse un pelín, no mucho, un pelín, para simplemente poderlo observar, sin más, para poderlo observar. Y como una frase que he visto hoy que me ha encantado, dice, escucha, no juzgues, comprende y habla, siempre en este orden. ¿Me explico? Y de alguna forma, cuando entiendes esto, pues se te alivia toda la vida. ¿Por qué? Porque yo entiendo que fíjate, que estoy mimado, que estoy protegido, que me quieren, que me respetan. La fuente, que me permite hacer lo que yo quiera, que nunca me reprocha nada. Claro, para la mente de Juan de Dios, 17 años, acababa en un psiquiátrico. Para la mía ahora, me doy cuenta que esa es la realidad, la verdad. Lo que pasa es que la gente, pues no, por los miedos, por lo que sea, no se atreve a vivirlo así. Pero, y luego que en el fondo, lo único que tenemos que hacer, lo único, es aprender a permanecer en el centro de ti mismo, independientemente de lo que pasa alrededor. Eso es, nada más. Eso llámalo, ¿cómo lo quieres llamar? Felicidad, seguridad, llámalo como te dé la gana. Pero realmente lo único que he venido a hacer aquí es, a, aunque el viento me sople de un lado o el viento me sople del otro, yo permanecer derecho. Ajá. Me da igual, me da igual. Y luego empiezas a entender muchas cosas, ¿no? Porque cuando estabas hablando, Ángela, me ha encantado porque yo siempre he tenido el concepto de que el tiempo no existe como tal, no existe. Siempre, desde hace unos años. Y que la única forma de definirlo sería, pues tú te imaginas una película de esas antiguas del rollo de película, pues las cosas son, depende de donde pongas la película a mover. Sí. Entonces, si la pones a mover en el principio o la pones a mover en el final, pues eso es. Pero lo curioso de todo eso es que todo está ya ahí. No vas Ujú. a modificar nada. Es como la historia que cuentas tú mismo del elefante. Sí, sí, es igual. Es que, fíjate, tú dices, oye, ¿cuál de los tres estaba equivocado? Ninguno. Todos tenían razón. Es que la historia de un hindú que tenía a su cargo tres ciegos que querían ver un elefante. Entonces, claro, pues el hindú coge su elefante y lleva a los ciegos a que lo puedan ver, claro, tocando. Entonces, a uno lo pone delante en la trompa, a otro lo pone en un Ah, lado con los dos patas y a otro lo pone en la parte de atrás. Entonces, las definiciones son todas, pues eso, el elefante son dos columnas enormes. El otro decía, no, no, eso no, porque el elefante en realidad es una pata redonda enorme que luego tiene arriba como un matamoscas, como la cola. Dice, y el otro dice, no, el elefante es como una tubería flexible con dos agujeros. Y total, al Ajá. final la conclusión. Es que todos tienen razón. Lo que pasa es que tienen parte de la verdad, no la verdad entera, pero sí. tienen parte de la verdad. Luego ninguno estaba equivocado. Aquí Mm, en este mundo pasa exactamente igual. No estamos sí. nada equivocados. Cada uno vive la vida desde la posición, desde la película donde se ha puesto a verla. Pero, ¿y qué es lo importante? Recordar, nada más. Recordar. Cuando te pones
en el chip, en querer recordar, empiezan a venir resonancias, empiezan a venir, sí, y no es, fijaros que para mí recordar no es comprender, pero lo curioso es que cuando empiezas a recordar comprendes. Comprendes simplemente que es que, claro, esto era así, es verdad. ¿Cómo se me había ocurrido? Que si lo hablas con alguien no te entiende ni papa. ¿Por qué? Porque es una comprensión interna tuya, de tu propio personaje, de tu propia experiencia. Pero te das cuenta que si hay 7 billones de personas en la Tierra, pues vivimos en 7 billones de universos diferentes. Ujú. ¿Malos? No, pero diferentes. Es que son diferentes. Es que mi vida es completamente diferente a la de mi vecino. ¿Es mejor o peor? No, no, es diferente. Es que no sé por qué la gente se ha tomado una manía de que diferente es ya. No, no, es diferente. Es que tu experiencia es la tuya y la mía es la mía. Oye, ¿cuál es mejor? Pues no sé. A lo mejor si, como dice Ángela, miras cuando yo era mi cuarta vida, pues a lo mejor pues era un asesino, pero despiadado. Oye, pues bueno, estaría condenado de por vida. No, pero es que es eso, no. Es que estamos condenados a ser felices y a vivir en la luz. Condenados. Hagamos lo que hagamos. Es la condena que tenemos ya desde que nacimos. Estamos condenados a ser felices. ¿Qué pasa? Pues bueno, Condena. tu vida se resume en lo que resistas a ser feliz, o sea, nada más. Cuanto más tiempo resistas, más tardarás en ser feliz. Pero al final, como dice Ángela, todos vamos a la luz. Somos como los mosquitos, nada más vemos la luz, vamos allí. Así que me ha encantado, de verdad, me ha encantado. Me ha parecido fantástica y he entendido un montón de cosas, que no creáis que no, que entiendes un montón de cosas. Las sabes, te resuenan, pero luego cuando te hablan tan claro como habláis, pues la Mm. entiendes, la entiendes. Así que, bueno, ¿qué? ¿Qué os ha parecido? No, pues Súper. sin palabras. Sí, súper como siempre. La verdad es que encantados de ver a Ángela, que ya tenía un Sí, ratote de sí. no verla, y pues de platicar siempre cuando Juan de Dios nos avisó que te estaba pensando invitar, así le escribí, yo ya sabía, porque le dije a Pati, oye, que no sé qué, que Ángel, sí, re bien, no sé. Porque pues resonamos al cien por Sí, ciento total. Siempre también, es por un supuesto, artista. con ella y su perspectiva, que evidentemente, pues insisto, como lo decías, mi querido Juan de Dios, experiencias, las cuatro son distintas y percepciones o perspectivas, cuatro distintas y todo, pero encontramos una gran área donde estamos total y absolutamente de acuerdo y aparte es un disfrute y un gozo cuando una persona lo presenta de una manera, pero te das cuenta que es la misma que tienes tú, presentada solo de otra Ajá. manera, que aparte acaba enriqueciendo la que tienes tú. Ajá. Entonces, eso es lo que hace la fiesta, ¿no? Sí, Aquí. total, total. Sí, Yo yo la verdad, también. para mí también es un gran disfrute siempre Ujú. que tenemos a Ángela de invitada, pues ya siempre lo disfrutamos aquí en las conversaciones, pero esto es como ampliar así infinitamente el espacio y me encanta, sobre todo porque de verdad y genuinamente, como dicen aquí en México, no es choro. No es choro, No es no mentira. es mentira, es en serio, es con el corazón, no es una pose, no tendría Ujú. por qué, pero sí hay una resonancia, así que yo termino, siempre que terminamos de conversar, es como está, se siente como el corazón así como más grande, más amplio, más expandido. Y pues qué chévere, porque yo creo que para eso tienen que ser estas cosas, o sea, para regalarte un poquito más de claridad de ti mismo, simplemente
observándote Y del es que otro. solo le añado esto a lo que Patti está diciendo porque me acordé y creo que es importante. Esa sensación es porque realmente se convierte en un alimento. Ajá, Y ese alimento o esta forma de, entre comillas, compartir, porque yo creo, y hablábamos el otro día de que luego sí, está también como ya muy manoseada la palabra compartir, ¿no? A ajá, donde el compartir se vuelve justo otra vez un pretexto del ego en sí, decir cómo debería de ser y bla, 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 y déjame, te lo comparto. ajá, Y no, ajá, esto es más como de vivirlo y en esa vivencia es a donde realmente estamos compartiendo algo. ajá. Porque de chu, 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 Pues no. ahí no hay esa compartición. Pues es que sí se siente como esta vibra así como desde el mismo Sí, lugar. Y pues sí se siente súper bonito. Yo, la verdad, quiero pues agradecerles a ambos. sí, como siempre a Juan Como también. siempre, Juan, por abrir este espacio de la manera en que lo haces y por toda tu apertura y por tu sonrisa, que es así súper... Estaba pensando, mientras todos estábamos hablando, estaba pensando que estabas todo el tiempo con tu sonrisa y que si te tuviera acá ya te habría pegado así una espichada. No, ya nos habríamos dado un abrazo los cuatro, así un Sí, abrazo sí, multitudinario. Sí, sí, sí. brutal. Entonces, porque es súper bello y pues la verdad, como que ahí se siente sin decir nada, ahí se siente el corazón. Y pues con Ángela igual, o sea, sin palabras. Resonancia total, o sea, ya es como lo que venga va a estar genial porque sabes que como en qué resonancia y en qué apertura, en qué frecuencia estás, en dónde quieres estar, pues porque no todo el tiempo estamos dichosos y felices, pero por lo menos sí en donde tenemos la intención de vibrarnos la mayoría del tiempo, y pues está súper, la verdad, muchísimas, muchísimas gracias de Ujú. todo corazón. Yo gracias a vosotros porque me lo dijo Juan y es verdad que ya no hago programa ni nada, pero o me decía mi marido, pero si ya no hacías programa, y digo, pero es que cuando me dijo Juan, es que me apetece verlo, no es que me apetezca hacer un programa, es que para mí es Ajá, como que charlamos y de hecho luego se me olvida todo lo que hablamos. Y esa es la mejor señal porque volviendo a lo que decíamos de un curso de milagros que no lo entendemos, es que ajá, con que conectemos con lo que sea desde esa perspectiva, ya está, es que no ah. necesitamos decir, ay, qué cosas tan chulas hemos dicho, ay, qué cosas, es que da igual. Sí, de Aunque acuerdo. estuviésemos estado hablando, yo qué sé, de películas, da lo mismo, ¿no? Es Ajá, como lo estamos haciendo desde un lugar de vibración similar y entonces ya está. Ya, si queremos, podemos rellenar todo eso con muchas palabras y muchas cosas y mucho compartir, Ajá, pero lo que hemos compartido es, ay, ¿no? Nos ajá, vemos, ¿no? Nos estamos viendo. exacto. es como el TVO, ¿no? Ajá, Ese, como... ajá, Y entonces para Ajá, mí, vamos, me nutre muchísimo ah, hablar con vosotros igual. y además, por terminar de matizar, ¿no? Que hemos hablado mucho de las diferentes perspectivas, por terminar una cosa que he aprendido mucho es, eh, que Maura me resultaba muy curioso porque eh, conocí hace poco a una madre del cole de mi hija, ¿no? Y ella es venezolana. Y bueno, y ellos, su marido es pastor, ¿no? De la iglesia, que tienen aquí una iglesia y tal. Y claro, ellos son muy, muy de religión. Sin embargo, yo me di cuenta de que cuando tú estás abierto y ya no estás buscando las cosas desde la reafirmación o desde ese ego más de egocentrismo, ¿no? De lo que yo quiero compartir, te das cuenta que con la gente conectas. Y entonces yo con esta madre, cuando hablaba, yo decía, me resulta familiar, ¿no? Como esta conexión, aunque me está hablando de cosas desde una perspectiva que no, y ahora hablando con Patty, digo, es que me recuerda a Patty, ¿no? Es como esa, es verdad, esa, yo decía, yo la conozco, ¿no? Y al final dice, fíjate que yo, por ejemplo, a ella le hablo de un curso de milagros y claro, es un idioma similar al de ella, pero no es el mismo. Pero conectamos.
Y digo, fíjate cómo aquí tengo a una persona que me recuerda la vibración muchísimo y en la sintonía entre nosotros, que a otra que sí hablo de un curso de milagros y lo entiendes, ¿no? Y lo entiendes, no solo lo entiendes, sino que tú lo vives, tal, y es como muy... Digo, fíjate, volvemos a la magia que tiene todo esto, que no importa de dónde estamos hablando, sea nuestro recorrido, que si la intención es de hacerlo desde un lugar más elevado, nos vamos a comprender, vamos a vibrar y nos vamos a favorecer todos, ¿no? Y entonces eso está liberador, porque si viésemos eso, esa distancia, se acortaría. Se Ajá, no acortaría, habría. Yo le efectivamente. llamo a eso que nos platicas ahorita, Ángela, los guiños de la unidad, Ajá. ¿no? Sí. Es así el uno cerrándote el ojo, haciendo un, dos, tres por mí. Sí, totalmente. Así que muchas gracias por estar presentes de tantas maneras. Gracias a ti. Yo tengo que agradeceros a todos, a ti Ángela, por aceptar. Mm. No sabía si aceptarías, digo, igual le viene bien desoxidarse un poco. Sí, ahí. Estoy en plena hora, ¿cómo montar difícil? Pero bueno, y sí que os digo que para mí, con el transcurso del tiempo, ya que hablamos de tiempo, pues me he dado cuenta que todo es cuestión de lenguaje. O sea, no existe ni bueno ni malo, ¿no? Ajá. Realmente, con el paso del tiempo, por ejemplo, me di cuenta que esa noche oscura, si me permitís, como decirlo como a mí me gusta, esa noche oscura del ego, porque el alma lo tiene clarísimo. El que lo tiene un poco complicado es el ego. Entonces, me gusta decir que es una noche oscura del ego, pues me doy cuenta que gracias a eso estoy donde estoy. O sea, en su momento sería una noche oscura, pero con el transcurso del tiempo te das cuenta que son dos fuerzas que trabajan para lo mismo, que es Ajá. para moverte. Una tiene una forma de trabajar y otra tiene otra forma de trabajar. Pero lo que sucede es, como se lo he dicho a Nick alguna vez y le hace gracia, es verdad. Dice que trabajan de forma diferente. Y entonces dice, tuve que bajar a pegarte una patada al culo porque si no, no te hubieses movido, firmado el universo. Ajá. Ujú. Son dos fuerzas que trabajan exactamente diferente, pero con el mismo fin, con el mismo sentido. Y Ujú. que seguramente las hemos demandado nosotros. O sea, Ajá. cuando nuestra alma nota que el ego se hace un poco el remolón, tira mano y dice, baja y dale a este un zapatazo porque si no, ni se mueve. Sí, sí, pero que no es ni buena ni mala, simplemente tienen formas de trabajar diferentes, nada Ajá. más. Entonces, yo lo entiendo así y eso me da mucha paz, me da mucha paz, Sí. porque oye, me lo aplico, realmente me lo aplico, o sea, cuando tiene una situación que no es muy agradable para mí, digo, no pasará, esto es como la lluvia, ya pasará, no hay más, no hay más, ya pasará, no hay más. Como el tiempo no existe, ya pasará. Entonces, os digo que muchísimas gracias porque solo a través de oír, de escuchar, empiezas a resonar y empiezas a entender que quizá eso te resuena porque lo sabías, porque realmente lo conocías, ¿no? Y entonces cada vez estoy más convencido que venimos a eso, a simplemente recordar. Y cada uno recordar lo suyo, Ujú. claro. Y cada uno tiene una memoria diferente y unas vivencias diferentes. Entonces, ha sido un placer poder compartir, como decimos, eh, pero sobre todo, más que compartir, yo os diría, ha sido una bendición el regalo de poder estar con vosotros, ¿sabéis? Y otra cosa Gracias. para acabar que digo, el milagro es una falta de entendimiento para mí, una falta de comprensión. Me explico. ¿Os imagináis siglo XVII, Torre Eiffel, la plaza de Francia, un tío bajando con un parapente y de repente aterriza allí? Una de dos, o lo quemaban vivo porque era brujo, o todo el mundo, oh, qué milagro. No, Ajá.
No, Sí, falta de comprensión y lo que hoy vemos milagros porque no entendemos el proceso. Mm. Pero todo tiene una cosa muy fácil, todo tiene una causa y un efecto. Cuando somos capaces de descubrir la causa y el efecto, se produjo el milagro. Mm. Sin más. Se hace la magia. Sí, Sí. Bueno, ha sido un verdadero placer, compartir con vosotros y Igualmente. Totalmente. disfrutar de vuestra compañía. Así que, chicos, os tengo que decir, como a mí me gusta despedirme, feliz y divertida vida, que para eso venimos y se nos olvida. Y un abrazo de luz para todos siempre. Ha sido un placer, Ángela, Nick y Pablo. Abrazo, Gracias. beso. Nos vemos. Besitos. Chao, Ya, chao. Hasta ya lo la Gracias. enviaré, próxima. ya lo enviaré por YouTube, tranquilos. Sí. Sale, Vale, un gracias. abrazo. Ángela, Besitos. gracias. Chao. Gracias por aceptar. Gracias a Gracias. Sí, vosotros. gracias, gracias. Luego.